Correcto, jóvenes, pues bueno, vamos a dar comienzo a nuestra sesión del día de hoy. Es nuestra primera clase de esta semana, taller de investigación 1, grupo LF 131 de la licenciatura en informática administrativa y financiera. Bienvenidas y bienvenidos. Y vamos a comenzar pues con el pase de lista de asistencia para ver quiénes son los que están conectados. Ok, comenzamos con Daniel Alonso. Buenos días. Buenos días. Saúl Uriel. Presente, profe. Correcto. Aileen Natalie. Muy bien. Víctor Uriel. Víctor Uriel no está. Ok, vamos a poner aquí. No. Sale. Carlos Daniel. Presente, profe. Daniel Gómez. No, me saltó. García Cruz. Ah, sí, cierto. Tienes razón, Misael. Perdón, fue Misael García. Daniel Gómez. Me saltó a mí también, ¿no? García González. No, a ti sí te nombré hace rato. A ti sí te nombré. Daniel Gómez. ¿No está Daniel Gómez? Gómez. Sergio González. Correcto. Muy bien. Mitzi. Excelente. Edgar Giovanni. Correcto. Muy por ahí. Hendrik. Correcto. Valentina. ¿Sí se escuchó, Valentina? No, como que no escuché por ahí. Sí, aquí está. Ah, ok. Andrés. Brian Andrés, ¿no está? Vamos con nuestra Herrera. Alison. Presente. Ok. Giovanna. Presente. Chanel León. Presente, profe. Muy bien, muy bien. Nayeli Maldonado. Presente. Ok. Karen Elena. Presente, maestro. Bien. Lisbeth Pérez. Presente. Ok. Rocío Razo. Presente, profe. Muy bien, muy bien. Perfecto. Brenda Araceli. ¿No está Brenda Araceli? Ok, Rojas. Axel. Presente, profe. Correcto. Janet. Presente. Muy bien. Luis Ángel. Luis Ángel Vázquez, ¿no está? Vázquez. Medina. Y Genaro Vega. Presente. Correcto. Muy bien, está Bárbara aquí. Nuestra lista de asistencia. Ok, jóvenes, bueno, pues vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, que es lo que estuvimos proyectando la semana pasada. Recordarán ustedes que, bueno, pues estábamos terminando de diseñar, de validar también nuestro instrumento de recolección de datos. La semana pasada ya tendría que haber quedado ese instrumento, ya tendríamos que tenerlo validado por los expertos y también la aplicación piloto. Y bueno, pues esta semana tendríamos ya que estar pues aplicando, ¿no? Aplicando
nuestro instrumento de recolección de datos. El tema que corresponde a esta semana es validación de procedimientos, precisamente. Es el tema que correspondería a esta semana. Y bueno, pues cuando hablamos de validación de procedimientos, recordemos que bueno, pues es todo un proceso, ¿verdad? Es todo un procedimiento que hemos estado pues resaltando en las 2 semanas anteriores, y pues que consiste primeramente en conceptualizar nuestras variables, o sea, que las podamos haber reconocido, cuáles son esas variables que vamos a observar, que vamos a medir, que vamos a registrar. Y por otra parte, después operacionalizarlas, ¿verdad? O sea, aterrizarlas a modo que podamos, bueno, pues reconocer esos indicadores, pues que nos permita, bueno, pues medir, observar, registrar, ¿no? Y a partir de eso, pues poder generar nuestro instrumento de recolección de datos y que pueda pasar por el procedimiento de validación, que es la confiabilidad y la validez. Y ya bueno, ya hemos platicado también en otras ocasiones qué es eso de la confiabilidad, qué es eso de la validez. Y bueno, pues recordemos un poquito a qué se refiere esto. Bueno, pues la confiabilidad pues se refiere básicamente a que el instrumento cada vez que sea utilizado nos dé datos confiables, ¿verdad? O sea, que pueda eh, medir siempre lo mismo. Por ejemplo, decíamos de un termómetro, ¿verdad? Un termómetro, si no hay variación corporal, si no hay variación de la temperatura corporal, tendría que darnos pues la misma medición cada vez que nos pusiéramos un termómetro. Entonces en eso consiste la confiabilidad. Entonces, ¿cómo la podemos alcanzar en un instrumento de recolección de datos? Bueno, que los reactivos, que los ítems que nosotros podamos diseñar para el instrumento, pues traigan hacia nosotros la información que requerimos específicamente, ¿verdad? Entonces, eso sería por parte de la confiabilidad. Les doy una definición. Dice en el libro de Roberto Hernández Sampieri: la confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, ¿verdad? Consistentes en que, bueno, pues siempre nos va a dar un resultado semejante, que no va a haber variaciones significativas en los resultados, a menos que cambie alguna cualidad o característica pues de lo que estamos midiendo, ¿verdad? Entonces, pues si cambiara, pero mientras las condiciones en las que se aplica el instrumento sean las mismas, tendrá que darnos pues el mismo resultado o un resultado semejante. Entonces, bueno, esa sería la confiabilidad, ¿verdad? Mide, señala el grado en que la aplicación repetida de un instrumento a un mismo individuo va a producir resultados iguales o semejantes. Bien, esa es la confiabilidad. Bueno, ¿cómo podemos determinar si un instrumento es confiable? Bueno, podemos considerar dos aspectos que están relacionados. Uno es el de validez, ¿verdad? Que ya también, bueno, hemos mencionado, y el otro es la objetividad. Por parte de la validez, hablamos del grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Si yo quiero medir temperatura corporal, pues utilizaré un termómetro corporal, ¿verdad? En ese ejemplo podemos considerar que el termómetro corporal es válido para medir pues la temperatura del cuerpo de una persona, pero no es para medir, por ejemplo, la temperatura de un objeto o de un líquido, ¿verdad? Tendríamos que utilizar pues otro instrumento para medir ese tipo de temperatura, por ejemplo. Entonces, bueno, a eso se refiere la validez, que nuestros ítems, que nuestras preguntas o los reactivos que nosotros estamos diseñando en nuestro instrumento
pues traigan a nosotros esa información verdaderamente lo que nosotros necesitamos. Yo requiero reconocer, por ejemplo, no sé, rasgos de carácter, hablando de psicología. Rasgos de carácter, pues tendré que aplicar un instrumento que mida rasgos de carácter, no puedo aplicar un instrumento que mida inteligencia para reconocer rasgos de carácter, ¿verdad? Entonces en eso consiste la validez. En términos generales, mide realmente la variable que pretende medir. Ese sería el aspecto de la validez, ¿verdad? Y bueno, pues entonces por eso es importante que ustedes hayan validado su instrumento con personas que tuvieran una experiencia o un conocimiento de lo que ustedes están investigando, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de validez, hay ciertas evidencias que nos pueden permitir reconocer qué tan válido es el instrumento. Una de ellas es la validez de contenido. La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide, o sea que el contenido que tiene nuestro instrumento está íntimamente relacionado con lo que ustedes desean medir, ¿verdad? Esa sería la validez de contenido. La otra es la validez de criterio. ¿Qué es esto? La validez de criterio dice así: validez que se establece al correlacionar las puntuaciones resultantes de aplicar el instrumento con las puntuaciones obtenidas de otro criterio externo que pretende medir lo mismo. O sea, en la validez de criterio lo que nosotros tendríamos que hacer sería comparar el instrumento con otros instrumentos que hayan sido diseñados con propósitos semejantes al que yo estoy diseñando. Entonces, si por ejemplo decíamos inteligencia, ¿verdad? Si yo diseñara un instrumento para medir inteligencia, al momento que yo hago mi aplicación tendría que comparar los resultados que obtuve pues con los resultados de un instrumento que ya esté diseñado para IQ, para inteligencia, y comparar si efectivamente pues hay ahí una consistencia, ¿verdad?, en los resultados. El tercero es la validez de constructo. La validez de constructo dice así: debe explicar cómo las mediciones de concepto o variable se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos correlacionados teóricamente. Aquí la comparación no la vamos a hacer entre un instrumento y otro, sino más bien dentro de los mismos reactivos. Ustedes tienen varios indicadores y esos indicadores tienen que ser congruentes unos con otros para lo que se desea medir. ¿Ok? Y bueno, vamos con uno más: la validez de expertos, que ese es el procedimiento principal que utilizamos para su instrumento de recolección de datos. La validez de expertos dice así: grado en que un instrumento realmente mide la variable de interés de acuerdo con expertos en el tema. ¿Ya vieron por qué era mi interés, jóvenes, que ustedes compartieran su instrumento con expertos? Porque a través de este cuarto procedimiento, la validez de expertos, ustedes están validando ya entonces su instrumento. Cuando los expertos palomean, ¿verdad? Cuando los expertos señalan que su instrumento es adecuado, entonces ustedes ya lo pueden aplicar. En una elaboración más estricta en la investigación, tendrían que haber realizado los tres procedimientos de validez: la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. Recordemos cuál es la validez de contenido. Bueno, pues reconocer que el contenido está relacionado, ¿verdad? Con lo que nosotros deseamos medir. La validez de criterio, hacer esas comparaciones, ¿no?, que necesitamos con otros instrumentos semejantes. Y la validez de constructo, ¿verdad? Pues cuando ahí ya identificamos si entre los reactivos hay una coherencia y una congruencia, entonces con esos tres
llevamos nuestro instrumento a la validez total. Nosotros nos brincamos ese procedimiento y nos fuimos directo con la validez de expertos. ¿Por qué? Porque bueno, como ustedes están formando la investigación, sus instrumentos no quiere decir que no sean válidos, pueden ser utilizados posteriormente para, para otras investigaciones que estén relacionadas con los temas que ustedes están señalando. ¿Por qué? Pues porque precisamente ustedes ya validaron con expertos. Si ustedes no hubieran llevado a cabo ese procedimiento, no pasaría de un proyecto escolar, jóvenes. Tal vez si nos brincáramos los pasos, los procedimientos de confiabilidad y validez, pues no pasaría de un ejercicio que ustedes están realizando para pasar la materia del taller de investigación. Pero cuando ustedes llevan a cabo una validez a través de expertos, entonces ya dieron un paso más, porque entonces están dándole una seriedad a su instrumento. No es solamente construirlo por construirlo, sino porque ustedes están buscando efectivamente que sus indicadores sean válidos para lo que desean medir. Y bueno, entonces lo que nosotros alcancemos a terminar en esta materia, taller de investigación 1, podría trascender para el siguiente semestre en taller de investigación 2, donde ustedes, si recogen esta investigación, si no la dejan nada más para que pasen la materia en esta ocasión, y la continúan en taller de investigación 2, entonces ya van a buscar ahora sí la aplicación práctica en un campo más amplio, porque lo que se busca en taller de investigación 2 es que la investigación impacte en algún área, en el área social, en el área tecnológica, en el área empresarial, en el área económica. O sea, ya llevar su proyecto a que sea algo aplicable. ¿Qué pasa, por ejemplo? Es algo muy común cuando las personas nos titulamos por tesis. Digo nos titulamos porque a mí me pasó, yo me titulé por tesis en mi universidad, y a veces las tesis tienen muy buen contenido, tienen un buen procedimiento, un protocolo de investigación, pero se quedan hasta la titulación. O sea, ya cumplieron con su objetivo, ya cumplieron con la meta principal, que era un trabajo de investigación para titularse. Pero hasta ahí se quedó, y ahí se quedan en las bibliotecas, y las bibliotecas de las universidades están llenas de tesis que tienen muchísimas buenas ideas aplicables al campo profesional, pero que se quedaron ahí porque se cumplió solamente el propósito de titularse. Lo que estoy tratando de llevarlos a ustedes es incitarlos a que su investigación no se quede solamente como un requisito para que pasen la materia, que traten de trascender, jóvenes. La materia que yo estoy llevando con ustedes no es el único paso o procedimiento que ustedes pueden tener con su investigación. Si ustedes son ambiciosos, académicamente hablando, su investigación la pueden trascender a ferias de investigación, la pueden llevar a que sea presentada en un congreso, en un foro, que tal vez busquen el patrocinio de alguna empresa para que efectivamente ustedes puedan avanzar, pero eso lo van a poder hacer en taller de investigación 2, si ustedes no dejan esta investigación solamente para pasar la materia. En ustedes está la opción, por supuesto, ¿verdad? Ustedes son los que van a decidir hasta dónde quieren trascender, pero vaya, la idea es que fomentar en ustedes ese espíritu, el espíritu de investigación que hace tanta falta en México. Yo entiendo que también hace falta mucho por parte del gobierno en cuanto a los apoyos que pueden existir para la investigación en México. No se invierte tanto en investigación en México por parte del gobierno como se hace en otros países. Hay países que tienen una partida presupuestal bastante importante para la investigación, porque son países que buscan la innovación, que buscan el desarrollo, que buscan generar nuevas metas y nuevos conocimientos que sean aplicables y que les reditúen como país.
En México está muy olvidada esa parte. La investigación sí se da, no niego que hay buenos investigadores en México, pero está demasiado limitada y mucha de la investigación solamente es porque el sector privado ha permitido que exista. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, ¿verdad? A las industrias farmacéuticas les conviene, por ejemplo, invertir en investigación porque pueden generar productos que van a redituarle a la empresa. Pero a lo mejor al gobierno no le reditúa, ¿verdad? El que puedan poner a químicos a trabajar con la vacuna del COVID que tanto estamos esperando, porque no le va a sacar un provecho, tal vez. O por lo menos así lo ve el gobierno, ¿verdad? Porque si lo viéramos con una perspectiva más amplia, el hecho de que se desarrollara la investigación en México llevaría no solamente a un desarrollo más amplio del gobierno y de nuestro país, sino a mayores oportunidades de intercambio con otras naciones. Pero bueno, esas son algunas reflexiones filosóficas. Lo importante es que ustedes puedan proyectarse más allá de solamente cumplir con algunas competencias, capacidades y habilidades que seguramente van a obtener en la carrera y puedan dar un paso más. Hablábamos de confiabilidad, hablábamos de validez y el tercer elemento que no quiero dejar de lado es la objetividad. Y cuando hablamos de objetividad, jóvenes, nos referimos a que nuestra percepción personal, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras ideologías no influyan en en cómo voy a diseñar mi instrumento o si voy a ser tendencioso para que la gente responda a lo que yo quiero escuchar. Los reactivos tienen que ser tan objetivos que hasta ustedes puedan responder sin ningún problema. No sé si me explico en ese sentido. Ok, entonces denme un momentito nada más, por favor. Un rato te hablo, hija, ¿sale? Bueno, nos vemos a la 1:30, ¿no? ¿Llegas más o menos? Yo tengo consulta a las 2, creo que aquí me llegas y luego me ¿sale? Con cuidado, te amo. Perdón, chicos, estaba dándole instrucciones a mi hija que ya se va a la escuela. Entonces, hablábamos de la objetividad. La objetividad, entonces, requiere que ustedes sean imparciales, ¿verdad? Que ustedes puedan construir su instrumento y puedan ver sus resultados aun cuando vayan en una dirección diferente a la perspectiva que ustedes tienen. A veces el investigador cae en el error de querer manipular los resultados para que digan lo que él quiere comprobar y no esa objetividad en la que, bueno, pues aunque yo haya puesto una hipótesis, en el resultado me está diciendo una cosa distinta y tengo que ponerla, porque entonces eso permite que otra persona desarrolle la investigación para reconocer cómo se está moviendo el fenómeno de acuerdo a a los resultados, ¿verdad? Y ya no se va con la vía del engaño de que pasó, como dijo el investigador, aunque no haya pasado, y ya creemos que es una verdad. Todo tiene que ser comprobable y verificable en la investigación. Recordemos que una de las características o las cualidades de la investigación es que debe ser reproducible. Y si yo pongo datos falsos, cuando otra persona lo lleve a cabo con las mismas características y con el mismo contexto y le resulta algo distinto, entonces se va a dar cuenta del engaño, ¿verdad? No va a ser comprobables nuestros resultados, ¿ok? Entonces, bueno, pues esa es la situación de la validación de nuestros instrumentos. La objetividad del instrumento dice así: graban que el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Entonces decíamos, ¿verdad? Simplemente se trata
de no introducir en el instrumento nuestra subjetividad, nuestra perspectiva, nuestro pensamiento, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, o ser tendenciosos, decíamos, ¿verdad? Para pues que resulte como nosotros queremos. ¿Correcto? Esa es la validación. Voy a señalarles algunas fases para que ustedes identifiquen qué es lo que hicimos y qué no. ¿Cuáles son las fases o procedimientos para la construcción de un instrumento de medición? Dice primero, redefiniciones fundamentales. Redefiniciones fundamentales. ¿Esta que se refiere? A la conceptualización de las variables y la operacionalización de las variables. Número 2, fase 2, revisión enfocada de la literatura. Bueno, ustedes ya revisaron literatura y bueno, pues pudieron definir adecuadamente sus variables, ¿no? Número 3 o fase 3, identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Recuerdan ustedes que yo les señalaba que tenían que identificar los indicadores pues que pudieran permitir reconocer la variable que ustedes deseaban medir. 4. Toma de decisiones clave. Dice, en esta parte se deben tomar 3 decisiones importantes. Número 1, utilizar un instrumento de medición ya elaborado. Pueden haber decidido ya a lo mejor el instrumento, bueno, pues me sirve. Número 2, si se trata de uno nuevo, decidir qué tipo. Cuestionario, escala de actitudes, hoja de observación, lista de cotejo, guía de observación, etcétera, etcétera, todo lo que dijimos. Y eso también lo hicieron, ¿verdad? Les comenté, tienen ustedes que elegir cuál va a ser su instrumento de recolección de datos. Entonces esa fase 4 también la cumplimos. Fase 5, construcción del instrumento. Esta también ya la cumplimos. Tenían ustedes que construir sus reactivos, sus indicadores, bueno, por medio de los indicadores, generar sus reactivos. Fase 6, prueba piloto. Bueno, se supone que a este tiempo ya tendrían ustedes que haber aplicado su prueba piloto, ¿verdad? Fase 7, elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación e interpretación. Bueno, a partir de las correcciones que le hicieron los expertos, de las que les hicieron la gente que integró la prueba piloto, ustedes ya tendrían que haber hecho su nuevo instrumento ya con las correcciones y entonces pasan a la fase de aplicación. Fase 8, entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. Lógicamente esta fase es para instrumentos que son muy elaborados. Ustedes como son equipos de trabajo, de investigación, tendrán cada uno de ustedes saber cómo está elaborado el instrumento y en qué consiste. Y bueno, pues si ya saben en qué consiste, ustedes ya saben cómo aplicarlo y cómo calificar. O cómo integrar esa información en la base de datos. Fase 9. Obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. ¿A qué se refiere esto, chicos? Bueno, cuando nosotros le presentamos un cuestionario a una persona, pues tenemos que preguntarle si tiene la disposición, si tiene la disponibilidad de responder, ¿verdad? No podemos llegar y decirle, respondes, ¿verdad? Tenemos que ser empáticos, tenemos que tener esa capacidad de relación con las demás personas y bueno, pues preguntar si tienen la disposición, la disponibilidad para responderlo. En algunos casos, cuando se trata de información muy sensible, sí se requiere el consentimiento por escrito de los que participan en la investigación de la muestra, ¿verdad? Las personas que integran la muestra tendrían que firmar un consentimiento en el que ellos, bueno, pues permiten que nosotros utilicemos las respuestas que ellos emiten en el cuestionario, ¿correcto? Fase 10. Administración del instrumento. Bueno, pues ya decíamos, lo vamos a aplicar, lo vamos a implementar, ¿verdad? Fase 11. Preparación de los datos para el análisis. Esto es lo que vamos a hacer esta semana. Fíjense, ya pasamos las 9 primeras fases. La 10ª y la 11 tendría que ser esta semana. La 10ª es la administración del instrumento, ¿verdad? Que tenemos que hacer esta semana. Y la fase 11, perdón,
es la preparación de los datos para el análisis, o sea, cuando ustedes los integran en una base de datos, o si ustedes llevaran, por ejemplo, una bitácora, pues se tiene que empezar a preparar, a identificar, analizar el contenido, se llama análisis de contenido, para que ustedes puedan identificar, bueno, pues cuáles son los elementos significativos para la investigación, ¿verdad? Y bueno, pues a partir de la fase 11, pues pasamos al análisis, ¿verdad? ¿Qué tipo de análisis vamos a realizar? Eso lo vamos a ver la siguiente semana, pero de una vez adelantamos qué vamos a hacer. Dependiendo si su investigación es cualitativa, cuantitativa o mixta, va a depender del tipo de análisis que vamos a realizar. Si es una investigación meramente cualitativa, pues vamos a hacer un análisis cualitativo, un análisis de contenido, vamos a analizar pues cuáles son las partes significativas de las respuestas que ustedes obtuvieron, o si hicieron una investigación documental, pues tenemos que llegar a un análisis concreto sobre lo que ustedes encontraron en la bibliografía. Si es uno de tipo cuantitativo, entonces tendremos que aplicar un instrumento estadístico, ¿verdad? Ahí va a ser lo interesante, ¿no? No tengamos temor de lo que podamos hacer. Los análisis estadísticos van a depender del diseño y podemos aplicar desde un análisis muy simple que puede ser una estadística descriptiva, ¿verdad? Cuando se trata, por ejemplo, de investigaciones exploratorias o descriptivas, pues se aplica una estadística descriptiva. Si son correlacionales o son explicativas, ahí tendríamos que aplicar estadística inferencial. Pero no es tan complicado, chicos, ya lo verán ustedes la siguiente semana. ¿Ok? Si es una investigación mixta donde tiene elementos cuantitativos y elementos cualitativos, entonces tendremos que aplicar precisamente pues dos instrumentos, un instrumento de estadístico descriptivo, por ejemplo, y un análisis de contenido, ¿ok? Pero eso nos va a tocar la siguiente semana. Tenemos que primero tener datos, primero tenemos que tener información, y eso lo vamos a obtener esta semana, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. Bueno, hasta aquí la explicación teórica. Me gustaría darles la voz, la palabra. Si tienen alguna duda, alguna pregunta relacionada pues con esto, si ustedes consideran que les hace falta tal vez algún paso para la validación de sus instrumentos, ya lo tienen preparado, si ya lo empezaron a aplicar, eso es lo que quiero escuchar, jóvenes, en esta ocasión, ¿correcto? Así que bueno, pues vamos a comenzar. Por cierto que ya me di cuenta que aquí entró Brian. ¿Quién más entró, jóvenes, para que le pongamos aquí la asistencia? Herrera Franco, ¿y quién más entró por ahí? Nada más Brian. Ok, bueno, yo como que había visto aquí más. Víctor, ¿no? ¿Víctor qué? Muriel, ¿cuál es tu apellido? Cruz Montiel. Ok, Cruz Montiel. Sale, ya te borramos de aquí, Cruz Montiel. Correcto. Muy bien, bueno, vamos a escuchar a los equipos, qué es lo que han hecho. Vamos a comenzar con Hendrik. Hendrik, ¿qué nos puedes decir, Hendrik? Vale, sí, adelante. Ok. El análisis de los resultados, ok. Correcto. Ajá. Ok, muy bien, Henry. ¿Quién más está con el Henry que nos pueda ampliar lo que nos comentó? Yo, profe, bueno, lo que hicimos la semana pasada fue terminar con el proceso de validación. En cuanto nos dijeron que sí, ya, ya empezamos a aplicar lo que fue la prueba piloto, ya también nos hicieron las correcciones. Y el fin de semana nos dedicamos a
Ajá, Entonces, pasar a lo que es bien, que es la recopilación de datos, lo vamos a graficar y casi terminamos. correcto, excelente, Natalie. ¿Quién más está con Hendrik y Natalie? Ok, Daniel. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar? Pues, como tal, los compañeros ya están todo, bueno, las encuestas realizadas y ya están listas para empezar a verificar y colocar sus tablas de datos, ya para empezar a colocar las estadísticas y los resultados de cada encuesta. Excelente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Daniel. Ok, vamos a escuchar a Axel. Axel, ¿qué nos puedes comentar? O el equipo de Axel. Ok, se cortó ahí un poquito. Ya piloto las 4 empresas. Sí, que Se corta mucho ahí. volver a mi señal. Ok. ¿Ya lo escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ya. Ya. Digo que aplicamos hace una semana aplicamos la primera prueba a 3 empresas y nos dijeron que estaban, bueno, que unas preguntas no eran coherentes y ya las arreglamos y las volvimos a mandar a la persona que nos ayudó y nos dijo que ya está bien, que ahora sí ya pueden seguir. Correcto. Ok, entonces la prueba piloto ya estaría. Sí, esa ya. Ya la aplicaron. Perfecto. Muy bien, entonces bueno, pues esta semana tocaría aplicar ya, ¿no? A la muestra. Ok, ¿quién más? Sí, bueno. Perfecto, bien. ¿Quién más está con Axel, con Uriel? Giovanni y Saúl. Ok, ¿algo que quieran agregar, Giovanni y Saúl? ¿Sí están ahí presentes? Correcto. Muy bien. Giovanni. Correcto. Aquí se ve muy bajo, pero bueno, creo que sí te entendimos que no había problema. Ok, bueno, vamos a preguntarle a Chanel, que está trabajando de forma individual, cuál es tu avance, Chanel? ¿Hasta dónde vas en tu investigación? Pues ya pasé lo que fue la prueba piloto, profe. Ya voy en lo de las encuestas. Bueno, más bien ya mandé a una empresa. Perfecto. Bien, bien. Entonces ya vas en la fase de recolección de datos. Sí, Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Ok, Chanel. Bueno, pues vamos a bastante avanzado. Erendira o el equipo de Erendira, alguien que nos comente cómo van ahí. profe, ya nada más me falta recopilar los datos. Ok. Entonces ya aplicaron, ya mandaron los expertos. ¿Sí? Sí, ya las corregimos y nada más falta recuperar bueno, ahí. Recolección de datos. Recolección de datos. Ok, ¿quién más está con Erendira? Yo, profe. Ok, Mitzi. Correcto, Mitzi. Muy bien. Ustedes dos nada más, ¿no? Sí, Perdón. Correcto. Entonces, bueno, pues ya van para esta fase también. Correcto, Misael, ¿qué nos puedes comentar, Misael? ¿O el equipo de Misael? Son dos también. Ok, a ver, venga. Yo y mi compañero ya hicimos lo que es la prueba piloto. Ya el profe lo enviamos de temas de base de datos. Y sí nos dio un visto bueno, nos hizo unas correcciones porque estábamos haciéndolo un poquito más en el sentido como profesionista hacia los que ya están desarrollando esa área y nos comentó que no estaba bien porque nos estamos dirigiendo como hacia el público, entonces tenía que ser y que puedan acceder a mucha información y ya lo adaptamos y tenemos lo que es la muestra, pero no sería aplicarlo en esta semana.
Correcto, muy bien. Entonces también ya van con el avance de esta semana. Excelente. Muy bien, jóvenes. Excelente. Carlos Daniel, ya le pregunté a tu equipo. No, profesor. Ok. A ver, platíquenos cómo van. Pues ya los pilotos que también realizamos las actividades con esto. Pero sí, la habilitación del experto. Ok, bien, bien. Ya hicieron la validación, ya hicieron la prueba piloto, la aplicación, ya la hicieron o van a apenas. Ya igual ya lo hicimos. Ah, excelente. Solamente será cuestión de la resolución de las encuestas, graficarlas, y sí, ok, ya casi terminamos. Perfecto, excelente, chicos. Bueno, está Carlos, está Brian, ¿quién más está con ustedes? Luis Ángel, Ok, perfecto. Nada más es ustedes tres, ¿verdad? sí, profesor. Ok, muy bien. Equipo de Sergio. Gracias, chicos. Equipo de Sergio. Nosotros ya tenemos ya las encuestas hechas y ya las hicimos. Solo falta recolectar como tal los datos y graficarlos. Perfecto. Maestro, yo soy del equipo de Sergio Sí, Karen. y lo que tengo una duda con la tarea de esta semana es de presentar evidencia de que pues la aplicamos y así. Está bien integrarlo en la base de datos. En la aplicación que le ponemos captura de que se los mandamos a varias personas o le ponemos como tal bueno, nosotros vimos encuestas en línea, entonces le mandamos como tal el link o cómo se le mandamos esa evidencia. Pues puede ser una captura de pantalla nada más de que, no sé, a lo mejor si lo compartieron. O el medio en que lo compartieron, si lo hicieron por Facebook o por alguna otra forma, nada más así como alguna captura de pantalla. Eso serviría nada más. Ah, bueno, nada más era eso. Ok, sí, no hay problema, no hay necesidad de que le manden el link. Ok, bien, ¿quién más está con ustedes? Sergio, Karen, Yo. Giovanna, ok. Nada más ustedes tres. Pues no tengo nada más que agregar porque pues ya nos dijeron todo lo importante y pues realmente pues ya estamos con esa parte. Excelente, entonces bueno, ustedes también ya aplicaron, ¿no? Perfecto, muy bien chicos, bien, bien, bien. Ok, a ver, vamos a ver quién más está aquí. Alison, equipo de Alison. Sí, maestro. A ver, ¿qué nos pueden platicar? Bueno, nosotras ya una vez validado y haciendo una prueba piloto a 5 personas, se volvieron a reestructurar las preguntas porque nos hicieron observaciones. Entonces ya lo corregimos, ya se está aplicando las encuestas como tal y ya nada más serían que hacer la gráfica y la base de datos. Perfecto. Excelente, excelente, Alison. ¿Quién más está contigo? ¿Quiénes son del equipo? Janet y Liz. Janet y Liz. Janet Una y Liz. pregunta, Sí, adelante. con respecto a la base de datos, es donde se va a poner las respuestas y las preguntas de las personas que nos respondieron o como en esa parte. Sería la organización de su información. Si ustedes la organizan por preguntas, pues pueden poner nada más el número de pregunta y a lo mejor cuántas respondieron qué cosa, no sé, depende de cómo hayan elaborado su instrumento. Ah, ok. Nada más es la organización de la información para poderla analizar. O sea, ¿Y puede ser en cualquier programa? sin ningún problema, puede ser Excel, puede ser Access, puede ser un programa que ustedes tengan ya dominado, ¿no? Sin ningún problema. Igual ahí lo único que requiero es la evidencia, no requiero que me manden la base de datos, nada más la pura evidencia. Gracias. Que a lo mejor una captura de pantalla, ¿no? De cómo lo organizaron. Ok, Gracias. correcto.
Ok, Nayeli, ya le hablamos, ya dijo tu equipo algo. No, pues nosotros ya después de que nos dieron las correcciones, pues las cambiamos y ya hicimos nuestra prueba piloto y en esta semana ya, bueno, desde ahí empezamos a mandar ya las respuestas, pero ya después empezar a practicar. Excelente. Muy bien, ¿quién está con Nayeli? ¿Quién más? Yo, Rocío y Brenda. Rocío y Brenda, perfecto. Ok, ¿algo que quieran agregar, chicas? No, pues ahora que ya hicimos las pruebas piloto, ya nos dio las revisiones y como ya corregimos que pusimos unos errores. Y nada más tenía duda de que lo de esta semana que dijo la fase 10, lo de administración de instrumentos. Sí. ¿Qué era específicamente que se tenía que hacer ahí? En la administración de instrumento, pues es aplicarlo a nuestra muestra, a eso se refiere. Y la preparación que ya es lo que aplicaron y ahora vamos a empezar. Ajá, exactamente. Estamos en la fase 10 y 11 precisamente en esta semana. Ok, claro que sí. Profesora, en cuanto a Brenda, dijo que la avisara que no tenía internet y que sí, por favor, puede estar atento porque le mandó un correo. Ah, ok, correcto. Bien, bien. ¿Brenda qué? Rojas Espino. Ah, ok, correcto. Muy bien, para considerarlo. Claro que sí. Bueno, pues ahorita revisamos. Para ayer estuve respondiendo correos pasados. A ver, los que llegan en este día, pues esperemos poderlos responder hoy mismo. Correcto. Muy bien, jóvenes. Pues esa es la actividad de esta semana. Tenemos que aplicar, calificar, interpretar. No, perdón, estoy hablando como psicólogo. Tenemos que aplicar y tenemos que concentrar nuestra información para que podamos pues, realizar el análisis, ¿verdad? Que vamos a llevar a cabo. Algo que no quiero que pierdan de vista, jóvenes, es la parte del marco teórico. En esa parte también me gustaría un poquito revisar porque es importante que ustedes puedan referenciar adecuadamente los textos que están integrando porque podríamos caer en el error de que de nuestra investigación sea calificada como plagio. Y la forma en que nosotros podemos evitar eso es poniéndole el crédito al autor de donde ustedes obtuvieron la información. Ahí en la plataforma viene dentro de las primeras partes donde viene la presentación, la forma de trabajo, todo eso, ahí viene algo sobre referenciación APA para que se tenga ahí clavado, para que lo revisen. Y es simple, no es tan complejo. Ustedes ponen el texto que ustedes están extrayendo y después le ponen el nombre del autor y el año en que se publicó. Y si es posible la página, si es un libro. Ajá, y con eso ustedes ya le están dando el crédito al autor y están evitando que su investigación se considere plagio. Número uno. Número dos, toda investigación debe de tener un mínimo de referencias confiables. Ya hablamos que son las referencias confiables, ¿verdad? Un mínimo de 15 referencias confiables para que se considere pues, una buena investigación. No lo digo por ustedes, creo que ustedes no han tenido el error, pero pues doy en 3 grupos diferentes investigación y por ahí alguna persona está usando solamente un autor, le digo, pues qué caso tiene, pues mejor leo al autor, ¿no? Para que lea tu investigación, pues si está el libro del autor. Entonces, ese es el error del plagio, ¿ok? Sacar la información solamente de un autor, pues tampoco es posible, de uno, de dos, de tres, no se puede. Tiene que ser el constructo a partir pues, de diferentes enfoques y de diferentes fuentes, ¿correcto? Entonces, en esa parte de revisión de su marco teórico, la siguiente semana que vamos a trabajar con análisis estadístico, les voy a pedir que me envíen por correo su marco referencial para que lo revise. Pero eso es para revisar ese, no para calificar. La siguiente actividad, la actividad de la siguiente semana va a ser el análisis de datos, el análisis de la información.
Pero vaya, eso es lo que va a estar en la plataforma, es lo que van a tener que entregar como tarea. Pero adicional, jóvenes, me gustaría que me enviaran al correo, o si gustan esta misma semana, envíenme por favor su marco referencial para que yo les pueda hacer observaciones y las vayan corrigiendo y no nos atoremos en esa parte, ¿correcto? Ok, jóvenes. Adelante, Mitzi. ¿Eso va a ser igual uno por equipo o se lo mandamos pues, las personas? Bueno, el equipo. El marco referencial por equipo, por favor, jóvenes. Ahorita estamos trabajando por equipo. Ajá. Nada más con una persona que me lo mande. Con eso. Ok, gracias. Y como les digo, lo de marco teórico no lo voy a calificar, nada más yo necesito que me lo manden para que les mande correcciones, observaciones y no nos vayamos pues siguiendo, terminando la investigación y hasta que terminemos empecemos con correcciones al marco teórico. Creo que nos va a ser difícil hacerlo así, ¿no? Ok, muy bien. Dudas, jóvenes, hasta aquí sobre la investigación, sobre el caso de esta semana. Dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Algo. Profe, Adelante, Misael. una pregunta. ¿Vamos a trabajar con la metodología o ya no? ¿O va a ser más adelante? La metodología te refieres al procedimiento, a ¿sí? ¿Te refieres a esa parte? Ajá. Ok. Bueno, pues prácticamente ya la tendríamos que haber hecho. Porque cuando nosotros estamos aplicando instrumento es parte de, la aplicación del instrumento es parte de la metodología. ¿Qué integra la metodología, Jorge? Integra la muestra, perdón, población, muestra, muestreo, ¿verdad? Que ya lo hicimos. Integra el diseño del instrumento, integra el procedimiento que nosotros vamos a realizar para aplicar nuestro instrumento o para obtener nuestra información. Todo eso es parte de la metodología. En este momento no recuerdo, déjenme ver si puedo abrir el libro de Santiago, pero si mal no recuerdo, esas son las partes. Entonces, creo que no nos faltaría algo. No sé si con eso aclaré tu duda, Misael. Sí, está bien. Entonces, como la parte práctica, ¿no? Ajá, exactamente, la metodología es la parte procedimental, lo que estamos haciendo ahorita. Ah, ok. Gracias, profe. Esa era mi duda. Sí, no hay de qué. ¿Alguien más, chicos? Ahorita estoy abriendo Santiago a ver si no se nos pasó algún paso. Pues la verdad sí, pues, me quedó la duda ahorita que me preguntó Misael si no me salté algo, pero ahorita lo checamos aquí en el procedimiento de la investigación. Mientras, alguno de ustedes que tengan alguna otra duda, alguna pregunta. Ok, formación de hipótesis, le hicimos diseño, le hicimos muestra, recolección de datos y el análisis, que también es parte de la metodología. Ya vamos con esa parte, ¿no? La siguiente semana. Sí, chicos, prácticamente ya estamos concluyendo con todo el protocolo. Ok, muy bien, muy bien. Ok, jóvenes, ¿no existen dudas, preguntas, comentarios, observaciones, aclaraciones? Nada más. Perfecto, chicos. Muy bien, bueno, pues entonces, pues, ¿no? Ahora sí que toca la parte práctica, que es la aplicación de su instrumento, ¿no? Ya ustedes van a invertir pues parte de su tiempo precisamente en ese aspecto y también en integrar sus bases de datos. Entonces, bueno, pues podríamos decir que se justifica, ¿no? La hora que dimos, el teórico y la hora práctica, pues sería lo que van a hacer. ¿Hecho? Muy bien, jóvenes, pues eso es lo que vamos a hacer. Recuerden que el viernes nos vemos solamente para ver cómo vamos, que así como que termómetro, ¿no? Para medir cómo va nuestra investigación, si no nos estamos saturando en algo. Ok, o si existiera alguna duda, pues ya la resolvemos. Espero por ahí sus correos, por favor, para que me manden sus marcos teóricos y pueda yo echarles un ojito. ¿Correcto? Esta vez también se integra en equipo lo que ustedes envíen con una persona que mande
mandan una portada con el nombre de todos los integrantes y después las evidencias, la evidencia de que aplicaron. Puede ser una fotografía, puede ser una captura de pantalla, con es suficiente. Igual de la base de datos, no requiero que me mande la base de datos, nada más con que me manden tal vez una captura de pantalla para que, bueno, pues ahí evidencien que ustedes están ya integrando su información, ¿correcto? Sale pues, jóvenes, pues eso sería entonces todo por esta ocasión. Y bueno, pues nada más estar pendientes del enlace para el viernes conectarnos. ¿Hecho? Pues vamos a dejar aquí de grabar. Y bueno, pues no me resta más que decirles que pasen una excelente tarde.